¿Qué tal? Buenas noches, amada iglesia. Nuevamente es un gusto estar con ustedes, saludarles en este viernes de reunión. Como ya saben, estoy en este día viendo la cuarta parte de nuestro curso de Ríos de Limpieza y hoy vamos a ver la parte final, el cierre. Hemos estado viendo durante las 3 semanas anteriores estos temas, la importancia de lo que es la alineación y hoy vamos a ver cómo es que Dios quiere liberarnos, limpiarnos para que podamos caminar conforme a lo que Dios quiere. Vamos a orar, acompáñenme. Amado Señor, yo te doy gracias por este día, bendigo a cada uno que está escuchando este mensaje, los que lo escucharán posteriormente, y te pido que toques sus corazones y que hagas todo lo que quieres hacer en sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. También recuerda estar en un lugar donde no haya distracciones y enfocarte en lo que Dios quiere hablar a tu vida, porque estoy seguro que Dios quiere hablar a tu vida. Muy bien, en esta serie que hemos estado viendo, el curso se llama Ríos de Limpieza. Y se trata que Dios, una vez que conocemos nuestra condición y sabemos de lo que las áreas o dónde es que estamos batallando, Dios traiga su río que viene a limpiar, viene a sanar y viene a restaurar a nuestras vidas. Entonces, a través de los principios que Dios ha establecido en su palabra, es posible que podamos ser perfeccionados o completados y podamos retener esa liberación en nuestra alma y así llevarnos o mantenernos libres de toda contaminación que puede venir a nuestras vidas. Como ya les decía, el enfoque es que podamos ser liberados, limpiados. El diccionario define la limpieza como ser purificado y tiene que ver hacer un completo rompimiento con el pasado, con áreas de nuestra vida que nos dieron muchos problemas, de cosas que nos habían atado. La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 7, verso número 1, dice: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Entonces, la Escritura nos habla que debido a que tenemos esas promesas, ¿cuáles promesas? Las promesas de Dios. Dice la Escritura que nos limpiemos. ¿Cómo es que nos limpiamos de esa contaminación de la carne, verdad? Y dice ahí de nuestro espíritu, por medio de oír, obedecer, creer la palabra de Dios en nuestras vidas, es que Dios trae esa limpieza. Y dice la Escritura, perfecciona la santidad. La palabra perfeccionar significa completar. Cuando, por ejemplo, un carpintero está haciendo una silla, hasta que termina cada una de sus partes es que es perfeccionada. Mientras tanto está en un proceso y cada uno de nosotros estamos en ese proceso, y la Escritura nos habla de con ese temor de Dios poder entrar. Entonces, para que una persona pueda entrar en el proceso de liberación, es necesario 3 cosas, ¿sí? Primero, que la persona quiera ser libre. Es muy difícil, ¿verdad?, que tú vas a la cárcel y le dices: oye, mira, es importante que tú salgas de aquí, y esta persona te dice: no, aquí estoy bien, aquí me siento a gusto. O como Faraón, ¿verdad?, ante las plagas, que le dice: ¿cuándo quieres que esta plaga salga? Y dice: mañana. En otras palabras, me siento cómodo. Y es importante, lo primero es que la persona quiera ser libre, y obviamente que el Espíritu de Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo segundo importante es que ejerza la voluntad que Dios le ha dado, ¿sí? Dios nos ha dado una capacidad en nuestra alma, tenemos esa voluntad que está sujeta a la voluntad de Dios, y Dios es quien nos ayuda, pero es importante que la persona ejerza esa voluntad. Y lo tercero importante es saber, por lo que, de alguna manera, de lo que va a ser libre.
Porque esto es importante, es muy importante que cada persona conozca su condición. La palabra es un espejo, es como un espejo en nuestra vida y yo sé que hemos visto espejos donde te distorsionan, de alguna manera tú te ves más alto, yo no sé, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos da una imagen exacta de cuál es nuestra verdadera condición, no solo exterior, sino también interior. Entonces esto es algo muy importante, ¿sí? Y esto es lo que Dios desea hacer. Ahora, ¿de qué? Hay 3 categorías en cuanto a lo que es la liberación. ¿De qué tenemos que ser libres? Lo primero, tenemos que ser libres del pecado, de aquellas cosas que se han convertido en un hábito en nuestras vidas y que frecuentemente estamos tropezando con ellas. También tenemos que ser libres de nosotros, del yo, de nosotros mismos, de aquella de alguna manera tendencia, patrones de pensamientos, de conducta que no son lo que Dios quiere. Y lo tercero, tenemos que ser libres de toda influencia de Satanás y sus demonios. Vamos a ver todo esto. Ahora, ¿para qué es que Dios quiere limpiarnos? Primeramente es porque nos ama, pero también porque Él quiere utilizarnos en su reino. Y la Biblia nos dice en 2 Timoteo capítulo 2, versos 20 y 21, nos dice: en una casa grande, la casa de Dios es grande, hay no solo utensilios de oro y plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que quien se limpia de estas cosas será un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios nos dice que en una casa hay utensilios, y si esos utensilios son lavados, son limpiados, entonces serán unos instrumentos útiles para el reino de Dios. Yo quiero decirte algo: tu vida es importante para Dios y Dios quiere utilizarte como un instrumento útil en sus manos, ¿sí? A Dios todo le sirve, a toda persona le sirve, y si nosotros nos limpiamos, dejamos que Él nos limpie, entonces podemos ser esos instrumentos de honra para cumplir los propósitos de Dios y hacer avanzar su reino en nuestra propia vida y a nuestro alrededor. Entonces es importante, tenemos que preguntarnos de qué Dios me está limpiando, necesita limpiarme. Dios tiene un plan, y parte de su plan, su propósito, la provisión de Dios es liberarnos y restaurarnos de toda atadura en nuestra alma. Pero es muy importante, nosotros debemos recibirlo, apropiarnos de esto y caminar en ello, tal como lo hemos hecho con nuestra salvación, ¿sí? Dios le conocemos, ¿verdad? A través de la fe nos apropiamos de esa salvación, pero tenemos que caminar en esa salvación. De la misma manera, conocemos la palabra, nos apropiamos de sus promesas, pero ahora tenemos que caminar en esa limpieza, en esa liberación. Imagínese usted que alguien hace un esfuerzo, ayuda, paga la fianza a alguien que estaba en la cárcel, sale y a la semana vuelve a cometer el mismo delito y entrar otra vez a la cárcel. ¿Cuál fue el problema? Que no supo caminar en la libertad que le había sido dada. Y algo importante, todos sabemos, por ejemplo, cuando alguien sale de la cárcel, en algunos países hay programas de restauración donde ellos lo que tienen que hacer es enseñarles ahora cómo vivir en esa libertad que ahora tienen. Pues en Cristo Jesús tenemos esto mismo. Dios desea a través de su palabra enseñarnos, ¿verdad?, la manera, cómo es que podemos caminar en esa libertad. La Biblia nos dice: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios. Nuestra vida es como un vaso de barro en el cual ha sido puesto un tesoro, que es la salvación. Por lo tanto, ese vaso de barro
tiene que ser limpio, tiene que ser un instrumento útil y de honra para nuestro Dios. Entonces nos dice la Escritura en 2 de Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, como ya se lo había leído, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en la santidad y el temor de Dios. Ahora, en este curso yo quiero hacer un pequeño repaso en estas tres ocasiones anteriores. Yo le he estado compartiendo acerca de, primeramente, número 1, somos seres trinos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Repito, somos seres trinos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y esto es importante porque nosotros necesitamos considerar que esto es parte de nuestra vida. Entonces eso es importante. Lo segundo importante, al pecar, nuestro espíritu había muerto y nuestra alma tenía el control. ¿Sí? Antes de conocer a Cristo, nuestro espíritu estaba muerto, nuestra alma es la que controlaba todo. Y esto pues causó un desastre, como ya se los había dicho, y les hablaba acerca de la importancia de la alineación, donde ya no es el alma quien controla, sino es el espíritu al alma, el alma al cuerpo. Tercero, cuando recibimos a Cristo, nuestro espíritu nace de nuevo, pero tenemos que alinear nuestra vida para que el Espíritu Santo tome el control de nuestro espíritu y nuestro espíritu de nuestra alma y nuestra alma de nuestro cuerpo. Entonces esto es algo importante. Cuando venimos a Cristo, nacimos de nuevo, nacemos del Espíritu. Ya no tenemos un espíritu muerto, sino ahora un espíritu vivo, y necesita estar bajo el control del Espíritu Santo. Lo cuarto que le dije, hablando acerca de la consagración, yo le decía que parte de la voluntad de Dios, del Espíritu Santo, es que consagremos toda nuestra vida en lo material, todo bien. La palabra consagrar significa apartar para Dios. Entonces todo bien material le pertenece a Dios, y esto es algo importante. La Escritura habla mucho acerca de que cada creyente ya no es el dueño, sino es un mayordomo, un administrador que va a tener que dar cuentas al dueño, que es Dios. Lo segundo, nuestras relaciones. Tenemos que amar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, pero nunca más que a Dios. En el trono de nuestro corazón tiene que estar Dios, no una persona, sino Dios. Y lo tercero, la consagración del yo, que todos mis deseos, mis planes y propósitos estén sometidos a la voluntad de Dios. Y pues la Escritura nos dice que para esto nos salvó, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Y le decía, quinto, le hablaba acerca de lo que es nuestra boca o la importancia de nuestras palabras. Sí, si nosotros estamos alineados, nuestras palabras van a ser palabras guiadas por el Espíritu que traen vida. Pero si nuestra alma, nuestras emociones o pensamientos, muchas veces equivocados, son las que dominan nuestra boca, pues vamos a hablar cosas que no edifican, sino destruyen. Ahora, algo importante, la Escritura nos muestra que con lo que el hombre tropezó fue con el pecado, ¿sí? Y con la obra del tentador. Nosotros vemos que desde Génesis el enemigo viene y engaña a Adán y Eva, les dice una mentira, les busca, de alguna manera busca que ellos se desvíen, y es entonces donde el pecado entra en nuestras vidas, o en sus vidas y en nosotros. Entonces es importante que nosotros podamos tener cuidado. En el libro de Santiago 1, versos 12 al 15, nos habla acerca del camino a la separación de Dios, y nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Ahora, aquí hay una palabra que es un poco rara, concupiscencia, pero la palabra concupiscencia significa esos deseos enraizados en nuestro corazón que tienen que ser rotos. ¿Por qué? Porque esos deseos van a llevarnos a una manera de pensar, de vivir, de actuar que es equivocada para Dios. Entonces esto es importante. La separación de Dios trae como consecuencia muerte espiritual, y es importante que nosotros, como hijos de Dios, puesto que ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros y nos ha resucitado a una vida nueva, a una vida en Cristo, mantengámonos firmes. Pero algo importante es que un hijo de Dios que ha nacido de nuevo sigue o puede ser tentado. La Biblia nos muestra que Jesucristo, después de orar y ayunar 40 días, la Escritura dice que el enemigo vino y le tentó. Entonces Jesucristo fue tentado. Ahora, la Biblia dice que Él fue tentado, no dice que pecó. Pero si Jesucristo fue tentado, tú y yo podemos ser tentados. Entonces esto es algo importante. La tentación, cuando venimos a Cristo, no significa que la tentación ha terminado. ¿Qué es la tentación? Es la seducción, ¿sí?, hacia aquellas cosas que son fuera de la voluntad de Dios. Lee Génesis 3 y nos habla de cómo el enemigo viene y seduce a Adán y Eva para que caminen fuera de Dios, con mentiras y con engaños. Entonces nosotros necesitamos entender que la tentación no viene de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios sí nos prueba y tiene todo el derecho a probarnos, pero Él no nos tiende trampas. ¿Sí? Si nosotros somos tentados, muchas veces somos tentados porque hemos permitido que sus deseos desordenados tengan lugar, sean enraizados en nuestro corazón. Entonces necesitamos estar alerta, porque tentación nos lleva a una decisión, a un pecado y a la muerte. Sí, es un proceso: tentación, decisión, pecado y muerte. Entonces yo necesito tener cuidado. Lo segundo, o esta parte, primero es, como ya les decía, el camino a la separación es la tentación, ¿sí? El caer en pecado, ¿qué es lo que esto significa? ¿Sí? La Escritura dice que como creyentes tenemos que soportar la tentación, y que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Pero cuando la tentación viene y nosotros de alguna manera no estamos alerta, podemos tropezar o caer en aquellas cosas, en lo que es el pecado. Pero algo importante, lo que es el caer en pecado, no es un evento, sino es un proceso. Y esto es algo muy importante, ¿sí? Por ejemplo, para caernos en el bache, primero tenemos que meternos en el camino en el cual está el bache, ¿sí? Entonces es importante, si nosotros no queremos caer en eso que está de mal, necesitamos nosotros tomar otro camino, ¿sí? Y esto es algo importante. Antes del pecado ya la consumación del pecado, empieza un proceso en nuestro corazón que nosotros tenemos que detectar y detener, ¿sí? Tercero, dando lugar al diablo. Aquí esto es algo importante, ¿sí? Porque en nuestro corazón podemos darle lugar a Dios o podemos darle lugar a nuestro enemigo. Y en el alma del hombre, ¿verdad?, Satanás va a buscar entrar y ganar el control. ¿Cómo lo hace? Por medio de pensamientos equivocados, por medio de sentimientos que vienen y quieren tomar el control. Entonces es importante no ceder lugar a la tentación
en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si el enemigo tiene lugar, pues va a tener cada día más lugar y va de esta manera a incrementar el control en nuestras vidas. De alguna manera, si tú le abres la puerta, le abres un poco, va a entrar y va a buscar tener el control de áreas de tu vida. Por ejemplo, en el área sexual, en otras áreas, finanzas, yo no sé en qué áreas. Entonces esto es algo importante. También tenemos que aprender a diferenciar entre posesión y esclavitud. Yo creo que cuando una persona realmente ha nacido de nuevo y Cristo es su Señor, ya no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido y puede estar en esclavitud. Sí, entonces esto es algo importante. Sí, el enemigo va a buscar que tú estés en esa opresión o esclavitud por medio del engaño, por medio de tenderte esas trampas. Entonces necesitamos estar alerta. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestra casa tiene que estar controlada por Jesucristo. Porque si no está controlada por Jesucristo, estará controlada por nosotros mismos o por nuestro adversario, Satanás. Entonces necesitamos entender que necesitamos ser controlados por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque si no estamos siendo controlados por el Espíritu de Dios, entonces estaremos caminando en esas tinieblas, en ese camino oscuro que no es lo que Dios quiere. Entonces no le abras la puerta al enemigo, ¿sí? Proceso de limpieza, ¿sí? Como ya les decía, necesitamos nosotros reconocer nuestra necesidad y pedir de la ayuda del Espíritu de Dios para que esto sea roto en nuestras vidas. Primera de Corintios 10, verso 13 nos dice lo siguiente: Dios no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistirla. Entonces Dios siempre, cuando viene esa seducción, nos da la salida. Pero lo que pasa algunas veces es que la tomamos o la tratamos de tomar cuando ya es tarde. Tenemos que inmediatamente tomar la salida antes que el proceso continúe. Hay algunos pasos que nos ayudarán para caminar en esa libertad del poder del pecado y de la influencia de Satanás. Lo primero importante, huye de los pecados pasados, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos huir de la tentación, huir de aquellas cosas que sabemos que nos han hecho tropezar. Puede que suene redundante, pero lo voy a decir de esta manera: si queremos alejarnos del pecado, tenemos que alejarnos del pecado. Ahora, ¿cómo es esto? Si usted no quiere caer en un precipicio, no va a acercarse a la orilla. ¿Por qué? Porque está evitando esto. Si usted, por ejemplo, en el área sexual fue un área donde estaba tropezando continuamente, usted va a ser alguien muy radical en no meterse en ninguna circunstancia que pueda orillarle a irse a un precipicio. Entonces, huyamos de la tentación. Sí, no nos pongamos en lugares donde vamos a ser vulnerables, donde hemos tropezado. Lo primero, huye de la tentación. Lo segundo, entiende y practica el verdadero arrepentimiento. Sí, y esto es algo importante. Tenemos que entender que el arrepentimiento es diferente al remordimiento. Una persona con remordimiento está triste, pero por las consecuencias del pecado, porque lo cacharon, porque tal vez se sienta avergonzado. Pero en el verdadero arrepentimiento, primero nuestra mente hemos ofendido a Dios, y el verdadero arrepentimiento es un cambio de una manera de pensar, ¿sí?, que nos lleva a un regreso o una vuelta en una dirección opuesta. Caminábamos hacia el pecado, hacia una vida desobediente. Viene el arrepentimiento, cambiamos nuestra manera de pensar y entonces cambia nuestra manera de caminar en una dirección opuesta. Ahora ya no hacia el pecado, sino hacia Dios.
¿Cómo es que cambiamos en nuestra manera de pensar? Dios lo hace por medio de su palabra. Entonces esto es algo importante. Ahora, muchas veces muchos creyentes piensan que el arrepentimiento es solamente para aquellos que vienen por primera vez a Cristo. Pero yo quiero decirte algo, un verdadero creyente entiende que el arrepentimiento es parte de su vida diaria, que diariamente en nuestro caminar nuestros pies se ensucian y necesitamos pedirle a nuestro amado Señor perdón de aquello que hemos hecho que no estuvo correcto, y de esta manera el Señor lava nuestros pies. Lo tercero es que tenemos que permanecer en la palabra, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a renovar nuestra manera de pensar? La Biblia nos habla en Romanos que si renovamos nuestra manera de pensar, Dios trae una transformación a nuestro corazón para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es importante. Jesús nos dice en cuanto le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, de permanecer en su palabra. Un verdadero discípulo es aquel que permanece en su palabra. Necesitamos nosotros a través de su palabra y del Espíritu de Dios ser lavados todos los días, estar continuamente expuestos a la palabra. ¿Para qué? Para que caminemos de acuerdo a lo que Dios dice. El cuarto, ¿sí?, habla de conoce y vive la verdad, ¿sí? Algo importante, no solamente se trata de saber qué es lo que Dios dice, sino de vivir lo que Dios dice. Entonces esto es algo importante. Dios no nos ha llamado a una filosofía en la cual va a llenar nuestra mente, sino nos ha llamado a una forma de vida, ¿sí?, donde entendemos que por lo que Cristo hizo, Cristo murió y resucitó. Nosotros también morimos al pecado y resucitamos a una vida nueva, y somos llamados a caminar en esa libertad. La Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. Entonces esto es algo importante, y su palabra tiene autoridad. Dice: conocerán la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Es Jesús, y la verdad les hará libres. Yo creo que su palabra es verdadera y tiene el poder para liberarnos a cada uno de nosotros. Concluyendo esto, ¿sí?, no es a través de nosotros mismos que vamos a ser libres, sino es por la obra de Cristo Jesús. En una religión tú de alguna manera haces diferentes cosas para acercarte a Dios. Entendemos que lo que Cristo Jesús hizo es suficiente, y no es lo que yo hago que va a cambiar mi vida, sino es lo que Cristo hizo. Ahora, debido a lo que Cristo hizo, yo respondo, y ahí es donde la Escritura nos muestra que no podemos ser salvos por medio de las obras, porque solamente somos salvos por la fe en Jesucristo. Pero Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Entonces nos dice que una vez que tengo una fe viva, mi fe va a ser conocida, o de alguna manera otros van a ver de una fe viva, porque está acompañada de obras, está acompañada de un caminar y diariamente en lo que Cristo hizo, ¿sí? Jesús, que es la puerta, ¿sí? Jesús dijo: yo soy la puerta. Pues Jesús, que es la puerta, nos ha abierto la puerta a la libertad en Cristo Jesús por medio de su sangre. Y es importante que cada uno decidamos salir y caminar en esa libertad. Recuerda que cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, les dijo: quiten la piedra. Lázaro no podía quitar la piedra. Le dijo a Lázaro: ven fuera. Pero cuando Lázaro salió, todavía estaba atado, porque envolvían, como momificaban a una persona para ser sepultado. Y entonces le dijo a los que estaban ahí: desátenle, porque él no puede desatarse. El poder de Dios nos lleva a ser desatados, pero Lázaro tuvo que caminar siguiendo a Jesús y caminar en esa libertad. Entonces necesitamos entender que necesitamos caminar en su palabra. Te animo a que le creas a Dios antes de creerle a tus problemas,
y vivas en esa libertad que Él ha comprado para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado libertad y nosotros nos apropiamos de ella por lo que Él hizo. Así es que yo quiero que terminemos este tiempo orando. Yo creo que su palabra es verdadera, es suficiente, y quiero animarte a que así lo hagas tú y que podamos caminar en ello. Déjame orar por ti y orar contigo. Señor, gracias te damos por este tiempo, por estas 4 sesiones donde hemos visto la importancia de caminar en esa alineación, de caminar guiados por el Espíritu, no por nuestra alma, no por nuestra carne, Señor. Yo te doy gracias por lo que eres en nuestra vida. Yo te pido que nos ayudes a consagrar toda nuestra vida, a caminar de acuerdo a lo que tú dices, hablando palabras correctas, Señor. Pero para ser alineados, para caminar en esa consagración, para caminar hablando palabras de vidas, necesitamos ser liberados, limpiados. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis amados hermanos pueda caminar, primero pueda ser libre. Tu palabra dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, Señor. Yo te pido que traigas libertad. Espíritu Santo, trae libertad, trae limpieza a los corazones de cada uno por medio del arrepentimiento, por medio de estar expuestos a la palabra de Dios, Señor. Y también tu palabra nos dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. ¿Cómo es que nos limpiamos a nosotros mismos? Tu palabra nos limpia, nos lava. El Espíritu de Dios nos lava, nos limpia. Tenemos que tomar esta palabra y apropiarnos de ella y caminar en esa libertad. Yo te pido que cada creyente, antes de esto nosotros éramos instrumentos que no eran de honra sino de deshonra. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, somos lavados, somos limpiados y ahora podemos ser esos instrumentos de honra. Que nos limpiemos, debido a todas estas promesas, que nos limpiemos cada día y que seamos perfeccionados en la santidad y en el temor de Dios. Gracias, yo bendigo a cada uno de mis amados hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado, yo quiero animarte a que compartas este mensaje y que escuches los 3, en total son 4, cada uno es de 30 minutos. Te animo a que los vuelvas a escuchar, vuelvas a leer las escrituras que ahí están y medites en ello, porque no es suficiente saberlo, necesitamos aplicarlo, necesitamos vivirlo. Y bueno, creo que esto puede ser de mucha bendición para otras personas más. Compártelo. Te recuerdo de nuestro banco de alimentos. Continuamos con esto. Ahí en el video aparece la descripción de lo que puedes traer para bendecir a otros creyentes y también a otros que no conocen de Dios, el poder ayudarles. También te recuerdo que el domingo estamos de manera presencial. Te animo a que te inscribas. Ahí en el video aparece el link para que te registres y puedas estar con nosotros. Lo tercero, quiero animarte en este momento a que honremos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. La Escritura nos habla de honrarle y de reconocerle como el dueño de nuestras vidas por medio de presentar diezmos y ofrendas. Así es que hazlo. Vamos a orar en este momento. Amado Señor, yo te doy gracias. Ponemos delante de ti estos diezmos y estas ofrendas y te pedimos de tu bendición. Yo creo que tú bendices la vida de mis hermanos. Cada uno que está escuchando este mensaje, te pido que cuando honramos al Señor de esta manera, tú traes bendición y respaldo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el domingo. Que Dios les bendiga. Gracias.